A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano. Saludos cordiales. Los regímenes totalitarios, dictatoriales como el de Maduro en Venezuela, pues se eternizan contando para el efecto con secuaces en distintos sectores de la supuesta institucionalidad que por lo demás es cooptada por la dictadura. En Venezuela hemos visto con verdadera repugnancia cómo se determinó por parte de un Consejo Nacional Electoral de bolsillo un supuesto resultado de triunfo en favor del dictador, cuando el mundo entero observó con claridad y el propio sector de oposición se encargó ya de publicar más del 80% de actas donde se determina que ganó el candidato de la oposición a Maduro con el 70% de la votación popular. Tiene enorme importancia el Consejo Nacional Electoral, sin duda alguna. En el Ecuador, el país en su conjunto ha venido exigiendo la renovación integral del Consejo Nacional Electoral. Para hablar sobre este tema, esta noche me visita el licenciado Fausto Camacho, a quien le saludo y le consulto. El Consejo de Participación Ciudadana le informó al país que se haría una renovación total finalmente del Consejo Nacional Electoral. ¿Dieron marcha atrás? ¿Qué ocurrió? Bueno, se anunció la intención del Consejo de Participación Ciudadana de aquello y todo parecía que había una voluntad unánime de ir hacia ese camino y pues apareció una voz disonante. ¿Cuál? La del consejero Verduga, que dijo que le parecía fuera de norma constitucional el hacer aquello. Verduga de la llamada Revolución Liga Azul. Ciudadana, Sí. Lo digamos claramente. Precandidato justamente por esa organización política a la presidencia de la República. Ese es el punto de partida en que empieza a suceder algunas cosas en el Consejo. Y en el Consejo, pues aún no existe una decisión respecto de si es que el concurso que se está llevando a cabo o se estaba llevando a cabo. ¿Desde hace cuándo? Desde hace 1 año y medio, un poco más inclusive. Creo que ya son 2 años de lo que arrancó el concurso. ¿Ya? Transformar aquel concurso con los ajustes pertinentes, por cierto, en un concurso para seleccionar 5. Esa opción inclusive fue consultada al procurador. ¿Cómo no? Y al parecer también se eliminó ese viejo pretexto de que no había cómo hacer renovación mientras ya se había iniciado un proceso electoral. En buena hora las dos cosas. 2 cosas sostenidas por varios colectivos, ciudadanos preocupados, que hemos señalado, me incluyo porque soy parte, que era absolutamente factible. Porque, mire, el actual Consejo Nacional Electoral llegó en esas exactamente mismas circunstancias. En noviembre del 18 había elecciones en febrero del ¿Cuántos años 19? Tienen los 5 consejeros del actual CNE que se han venido perennizando el cargo? En realidad, el cargo es de 6 años. Ya. ¿Y los 6 años tiene? se cumplen en 30 de noviembre de este año. Para los 5. Para los 5. Es decir,
están a punto de cumplirse, son 5 años, 8 meses, que ya están ejerciendo el cargo, pero ojo, hace 2 años, 8 meses, debieron salir 2 y ser renovados parcialmente. De tal suerte que no podemos señalar nombres de quienes, porque se dejó en la resolución del Consejo de Participación Ciudadana absolutamente en vacío, no dice absolutamente nada la resolución que nombró a los 5 principales y 5 suplentes en la administración del doctor Trujillo. El actual Consejo asumió, tomó una norma, ¿no es cierto?, del régimen de transición de la Constitución que ya había concluido, que ya fue utilizado, que ya concluyó la transición. De ahí toma una norma para decir que se hará un sorteo para establecer entonces una renovación, eso sí, mandato constitucional, de que sean 2-3, 2-3. Bien podrían haber sido 3-2, si es que ellos estaban decidiendo. Pero adicionalmente hay otra norma constitucional y hay que ponderar cuál es la que el país debe aplicar. La que dice que el periodo de los consejeros es de 6 años. Esa es la norma que rige, pues, y cuando ya se cumple con el tiempo, el periodo para el que fueron electos, sí. este ya concluye. Esa es la que debería ser la que prevalece, la que se pondera con mayor valor, porque la otra también es norma, que la renovación se hace parcialmente. Ahora, por economía procesal, lo lógico habría sido que se designen a los 5 y tener un nuevo Consejo Nacional Electoral que, me acaba de decir el licenciado Camacho, todavía no está eso fuera de la posibilidad. Así es. ¿Por qué? Porque el Consejo de Participación Ciudadana lo que decidió, no en una sesión con votación, el jueves, hoy 8 días, ¿no es cierto?, es que se continúe en la posibilidad de recomponer la Comisión Ciudadana de Selección que estuvo actuando en el concurso. ¿Por qué? Porque están 7 de los 10. Entonces se ha procedido a llamar a las fuentes para que efectivamente designen las personas que vayan a conformar la comisión o a completar la comisión. La Comisión Ciudadana de Selección, conformada por 10, tiene ahora 7. Tiene ahora 7. Tienen que incorporar a 3 más. Sí, señor. Esta Comisión Ciudadana, ¿hasta dónde le ha llevado al concurso? Le ha llevado al concurso hasta culminar la etapa de calificación de méritos. Pero eso significa mucho. ¿Por qué? Significa que hubo, por acción del Consejo de Participación, la convocatoria a una veeduría, ese es un proceso largo, la convocatoria a la Comisión Ciudadana de Selección, que en el caso de los representantes ciudadanos también es un proceso largo. ¿Por qué? Porque hay que postular con los mismos requisitos del CNE. Todo es un procedimiento específico. Claro, pero que además las etapas precluyen. ¿Y luego qué etapa vino? La última, pues, se hizo ya la calificación final de méritos, y es decir, la calificación de los expedientes, de la documentación presentada. ¿Qué es lo que resta para que concluya el concurso? 2 cosas básicas. La oposición, que es el rendir una prueba de 50 puntos con preguntas de opciones múltiples. Cada pregunta pues vale 1 punto, porque los méritos se calificaron sobre 50, la oposición es sobre 50. Concluida esa, con 2 momentos, el uno se califica la prueba, pero hay un antecedente. Hay que convocar a las universidades para que designen a profesores académicos que sean los responsables de una batería de consultas, de preguntas. De 2000. Ya. Y entonces, una vez hechas aquellas, el día en que ese grupo de académicos debe trabajar hasta 48 horas antes del día en que se rinde para entregar las preguntas. Concluida la prueba y calificada sobre 50 puntos, ¿qué resta? Una etapa cortita de recalificación, alguien puede decir está mal calificado, ¿no es cierto? Y luego, finalmente, la impugnación ciudadana, que es un tema en el cual debería medirse a través de este mecanismo la probidad o no de los
postulantes. Entonces, si es que alguien puede no tener un impedimento, por ejemplo, sin embargo, hay que calificar la probidad. ¿Cómo no? Y entonces, que es un criterio muy amplio, ¿no? Muy amplio y a veces subjetivo, pero adicionalmente... Lamentablemente se dirige la subjetividad por razones ya políticas y se lleva ataques en función correcto. de descalificar a personas que teniendo experiencia, experticia y la posibilidad desde el día 1 hacer de un Consejo Nacional Electoral un organismo que le devuelva al país credibilidad, confianza y seriedad. Por supuesto que hay muchos que no les interesa. Así es, pero esta parte que falta bien podría cumplirse para un concurso que escoja 5 y no 2, porque si es solo 2, adicionalmente hay un tema bien complejo. Mire usted, una vez concluido el concurso, porque está concluido, solo falta, hay que hacer un sorteo. Sorteo de los 2 que se reemplazan, de los 5. Correcto, y entonces, digamos que en el sorteo salen 2 mujeres. Hay un problema. Hay que reemplazar a 2 mujeres. Y entonces los hombres que pueden haber ganado, o viceversa, ¿no? Pueden haber ganado, simplemente se quedan fuera del concurso. Lo cual es un absurdo, ¿cómo fue? Entonces, esas cosas tienen que corregir. ¿El reglamento no prevé este tipo de posibilidades? No, el reglamento simplemente ubica al final el sorteo. ¿Cuántos? Porque el mandato de que sea composición paritaria entre hombres y mujeres, en cambio, es mandato constitucional. ¿Cuántos ecuatorianos participan en el concurso para la renovación del CNE? Participamos alrededor, no tengo los datos exactos, pero creo que alrededor de 200 fueron... ¿Cuántos quedan? Este rato no quedamos más allá de unos 40, creo. No estoy ni siquiera exactamente seguro, pero de esos varios están en el concurso, pero ya no tienen opción alguna. O sea, sacaron, qué sé yo, 20 puntos sobre 50. ¿Cuáles son los 5 finalistas? Bueno, deberíamos hablar al menos de 10, no tengo la nómina, pero habría que pensar en los 5 hombres y las 5 mujeres mejor puntuados, pero eso puede variar mucho con la prueba escrita. De entre ellos, Fausto Camacho, mi invitado, ¿se encuentra entre los primeros? Sí, segundo mejor puntuado. Segundo mejor puntuado. No habría ninguna posibilidad de ninguna jugarreta entonces. Bueno, depende de la prueba. Y depende de la siguiente fase de la impugnación ciudadana. Pero de los 200 participantes que ahora pues se reducen a un poco menos de la mitad, me parece que mi invitado es el que tiene la mayor experiencia en materias tan delicadas como las materias electorales. ¿Hay algún otro participante que reúna ese tipo de experiencia? De hecho, hay varios técnicos del Consejo Nacional Electoral que han postulado, que tienen buenas calificaciones. ¿La doctora Ana Marcela Paredes está concursando? Sí, pero está en un puesto muy atrás, rezagado. Rezagado. De los que están más adelante está Diego Tello, está Carla Pavón, me refiero a funcionarios del Consejo. Ya. Ahí está quien fuera en su momento vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana del año 2014, la doctora Mónica Vanegas, está ahí también. Hay un funcionario de Manabí del CNE, Pinargote, pero están también personajes como Santos Lor, como Eduardo Franco Lor. Totalmente puesto la camiseta de la Liga Azul, lo digamos claramente, RC. ¿Cómo hacer para devolverle Pero además al con Ecuador? una falta de ética de tal naturaleza, él es miembro suplente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Eso inviabiliza su candidatura. Debería. ¿Cómo hacer para devolverle al Ecuador transparencia, credibilidad, honestidad, confianza en un organismo del nivel del Consejo Nacional Electoral? ¿Qué haría Fausto Camacho desde el día 1 cuando él, posesionado
como miembro, como consejero nacional electoral, por los méritos que le asisten, ¿qué es lo que le ofrece al país? ¿Qué trabajo desarrollaría para la recuperación de estos valores que son tan importantes para sostener un sistema democrático sano? Bastante sencillo, cumplir fielmente los mandatos de la Constitución y la ley. No se necesita sino eso, estimado Patricio, nada más. Por ejemplo, eso significa que hay que hacer control de los contenidos, de las piezas publicitarias que en redes sociales circulen, que la actual administración ha dicho que no lo va a hacer. Por ejemplo, significa que habría que evaluar, eso es un tema técnico un poquito más complejo, pero habría que hacer todo lo posible por establecer el voto telemático en el exterior. Porque el no hacerlo, que ya ha sido anunciado también por la actual administración, excluye a varios miles de ciudadanos en el exterior. Pero hay un tema que es quizá el más preocupante: hacer una revisión y un control concurrente, un control efectivo del financiamiento de campañas electorales. Hay varias cosas adicionales. En una narcoeconomía se puede filtrar fácilmente dinero sucio para ser lavado a través de la política, a través de las campañas, y después recuperar con favores y controlar e ingresar y penetrar en la institucionalidad del país. ¿Qué hacer en esa dirección? En esa dirección hay que exigir la presentación de las cuentas de campaña desde antes, es decir, desde este momento debería estarse haciendo, ¿no es cierto? Inmediatamente que se inscriban las candidaturas, concomitantemente se inscriben los responsables del manejo económico de la campaña. Hay que poner mecanismos que permitan transparentar la información. Hay que hacer público desde el primer día en la página web del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué no lo han hecho? Porque no hay voluntad de hacerlo, porque hay una suerte de actitud coaligada, perniciosa, entre los actores y la autoridad. Estos anuncios de lo que no debía hacerse, se lo hace en la reunión del Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas, ¿El actual Consejo Nacional Electoral podría haber sido permeado por organizaciones criminales? Finalmente, si es que ha sido o no permeado, yo no podría decirlo, pero sí puedo decir que varios de sus actos y de sus decisiones, pues contrarían la voluntad y la necesidad. La voluntad del pueblo, la necesidad y el mandato constitucional, por ejemplo, de controlar el financiamiento de la política. Eso es clarísimo. ¿Qué es lo que le debe al país este CNE? ¿Qué es lo que el país demanda del nuevo CNE? Le debe confianza, que la ha perdido, y la confianza se la gana con los hechos, con los actos. Con el trabajo. Con el trabajo, con poner a funcionar el control del gasto electoral, con recomponer las juntas provinciales electorales que fueron designadas a dedo. Eso es gravísimo. ¿No? Entonces, hay cosas tan trascendentes como esas, como hacer el control de los contenidos de campaña también, porque no puede ser que la infracción electoral que pueda cometerse, ¿no es cierto?, el Consejo Nacional Electoral se ponga una venda, la actual, y diga... Se convierte en cómplice, Fausto. Pero por supuesto que sí. ¿Qué más le debe? Le debe una transparencia respecto de los procedimientos y de los mecanismos del sistema informático. Lo que yo creo que debería ser el nuevo Consejo apenas esté en funciones, que esperemos que sea el 30 de noviembre, ¿no es cierto? ¿Dentro del calendario ¿Dentro esto del es posible? calendario? Sí, es posible. ¿Hacer qué? Convocar a las universidades, a determinadas, las que tengan la mayor prestancia en informática, a los delegados informáticos de los partidos políticos, universidades del país, a los delegados informáticos de los partidos políticos, para que den su opinión y vean si es que el sistema del cual tanto se habla en negativo realmente debe sufrir modificaciones o no. Fausto Pero Camacho, lo más importante es que las cosas sean públicas, Patricio. Sin duda.
Que sean públicas. La publicidad en la gestión es la mejor forma de transparentar las cosas. La transparencia, alejar la opacidad, es uno de los objetivos más claros de una misión que el país confía en que Fausto Camacho la pueda desarrollar de manera eficaz, de manera seria. Ahora bien, ¿cómo evitar apagones? ¿Cómo evitar todo ese fantasma del fraude? ¿Cómo evitar la posibilidad de la distorsión del resultado electoral? ¿Cómo evitar la presencia de nada menos que de un vicepresidente del CNE diciendo aquí hay fraude en las oficinas de Guayaquil y luego no se sabe nada? ¿Cómo evitar tanta opacidad? Con transparencia, haciendo las cosas públicas, Patricio. ¿Por qué? ¿Cómo evitas? Inmediatamente que estás haciendo el escrutinio, el propio día de las elecciones, estás poniendo a disposición del mundo entero, de los partidos, las actas. Haciendo exactamente lo contrario de lo que el mundo ha visto con Venezuela. Exacto. Donde no hay actas, donde simplemente aparecen unos elementos que son nada más que empleaduchos de la dictadura para decir que ha ganado Maduro, donde no se publica nada, donde se persigue a la oposición, haciendo exactamente la receta todo lo totalmente contraria. Que esa es la solución, porque además el rato que tú haces transparentes las actas, los resultados, ¿no es cierto? Entonces la gente puede constatar que lo que está diciendo la autoridad es verdad o no es verdad. ¿Se puede eso transmitir en tiempo real? Sí, se puede. Se puede también ampliar la base de una veeduría social que esté más bien ayudando a la transparencia. Por supuesto que se puede. Por supuesto que se puede, y eso es lo que debería hacer el nuevo Consejo. Convocar a partidos, veedores, internacionales, nacionales. El que quiera observar, bienvenido sea. Se puede también firmar acuerdos con la Contraloría General del Estado para una auditoría concurrente. Se podría firmar acuerdos con la Comisión Nacional Anticorrupción. Se podría firmar acuerdos con colectivos como el Observatorio Electoral para que apoyen toda la actividad y trabajo del CNE. Todo aquello se hará si es que yo estaré presente en ese, y lo harán otros si es que no fuese yo, siempre y cuando su decisión y su voluntad individual sea contribuir al país, a la democracia. ¿Cómo ve Fausto Camacho Zambrano la acción de, digamos claramente, una nueva mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Con preocupación. Creo que más allá de que exista consolidada o no una nueva mayoría, lo que existe es un organismo absolutamente débil, permeado por intereses particulares, personales, políticos, de grupos, de todo. Hay expresiones de todo tipo y mucha inexperiencia, muy poca voluntad personal, con excepciones, ¿no es cierto?, de querer que las cosas funcionen. Y por eso inclusive yo decía, no hay una decisión, la decisión se tomará una vez que se presente un informe jurídico que está solicitado al asesor jurídico general del Consejo respecto de si es que va a ser para 2 o para 5. Esa será la mejor señal. Si el informe jurídico, ojalá así sea, y hay que presionar socialmente para que así sea, diga que es lo que el país necesita, es que ese concurso sea para 5. Si es que eso se presenta, empezaremos a vivir un proceso que siempre va a ser complejo. Y es lo que el Ecuador aspira: transparencia, seriedad y honestidad. Fausto Camacho, por sus méritos, por su trayectoria, deberá estar en el nuevo Consejo Nacional Electoral. Agradezco a mi invitado. Con ustedes nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo día viernes y luego estaremos en redes sociales. Una buena noche.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano,